Bien, buenas tardes. Perdonen la tardanza, la verdad es que como le comentaba una compañera por correo, ha sido una locura todo este tiempo. Así que les voy a grabar esta clase para que tengamos por lo menos dos temas para la prueba. La verdad es que juraba que teníamos una clase antes de la prueba, pero bueno, así que después de la clase, de la prueba, vamos a tener clases para eh, poder completar. De alguna manera vamos a pasar cardíaco, rápidamente vamos a tener que pasar reproductor, así que lo estoy cortando para que tengan lo básico que tenemos que manejar, ¿ya? Bien, pues, entonces comencemos. También disculpa por los trabajos, esta semana también le envío la nota del tercero con el feedback para que tengan ahí la información. Bien, vamos a revisar algunas características generales de patologías del sistema urinario, en donde tenemos que recordar un poquito, ¿verdad?, la anatomía y también la estructura funcional, que en este caso es la nefrona o el nefrón, en donde, ¿verdad?, recordar que el nefrón es básicamente una serie, ¿verdad?, de capilares sanguíneos, en donde, que está acá dado por la cápsula o por el glomérulo, en donde está la cápsula de Bowman, que contiene a todo este ovillo, ¿verdad?, de capilares. Es un órgano, el riñón básicamente es un órgano filtrador, ¿verdad? Y que el nefrón justamente el que cumple la unidad funcional, el que cumple esta labor, en donde la sangre, ¿verdad?, ingresa por la capilar aferente. Aquí ocurre toda esta filtración, en donde se obtiene y se saca todo la, aquellas cosas, ¿verdad?, los desechos que justamente van finalmente a formar la orina, ¿ya? Y luego sale la cápsula, el capilar eferente, en donde sale esta sangre ya filtrada. Bueno, acá, ¿verdad? Se compone el túbulo proximal, en donde se reabsorbe el 70%, ¿verdad?, de todo lo filtrado. Tenemos la asa de Henle, porción ascendente y descendente, ¿verdad?, en donde se genera esta gradiente, ¿verdad?, de concentración, ahí, ¿verdad?, del cloruro de sodio y urea para, ¿verdad?, mantener la concentración de la arena en cierto nivel. Tenemos también el túbulo distal, ¿verdad?, en donde, como dice acá, se controla la concentración de sodio, potasio, calcio y diversos iones. Y obviamente el túbulo colector, ¿verdad?, que es donde nuevamente, perdón, donde llega toda esta orina que se está formando en las nefrones, y que obviamente la hormona eh, se me fue el nombre, la DH, ¿verdad? La antibiótica permite regular la permeabilidad, ¿verdad?, de este agua y reabsorber también parte de esta. Ahora, aquí está, por hormona antibiótica. Entonces es importante, ¿verdad? Esta unidad funcional porque finalmente el que hace todo el trabajo y está contenida en el riñón, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros revisar la diferencia entre corteza y médula, en donde en la corteza vamos a observar mayormente los glomérulos y en médula están todos los túbulos. Macroscópicamente el sistema urinario está conformado, ¿verdad?, por los riñones, los cuales se ubican en la zona lumbar, dorsal, ¿verdad?, en el abdomen, y luego está conformado por las vías urinarias, ¿verdad?, que tenemos uréter y luego la uretra. El tamaño varía, ¿verdad?, según especie, pero normalmente se habla de que es más o menos del tamaño de dos vértebras o 2,5 vértebras. Ese es como el tamaño normal que estos deben tener. La forma es arriñonada, bueno, valga la redundancia, como un poroto, ¿no? Las que son unilobulares, porque tenemos riñones que son multilobulares. Acá tenemos, ¿verdad?, que el color normalmente es de un color café o un rojizo burdeo, es como el color normal. Tiene una cápsula en la superficie, la cual, ¿verdad?, se puede retirar con facilidad. La cápsula tiene una irrigación distinta al riñón en sí, por eso sale con facilidad. Cuando tenemos problemas, ¿verdad?, de adherencia a la cápsula, normalmente significa que hay un proceso inflamatorio que favorece la adherencia de esta con la superficie del riñón. Tenemos, ¿verdad?, también acá, como yo les decía, acá está la corteza, esta es la médula, donde los glomérulos se ubican mayormente en corteza y en médula tenemos los túbulos.
Por lo tanto, obviamente cualquier alteración renal va a llevar, ¿verdad?, a tener cierta signología bastante clásica, como son problemas urinarios. La orina en general se va a ver afectada, ya sea en su concentración, en la cantidad de veces que se orina o se produce la micción, ¿verdad? El color que este puede tener, evidentemente, nos va a entregar información. Por eso es importante, ¿verdad? Siempre observar la orina, y las muestras de orina son esenciales, ¿no? Por lo tanto, ahí hablamos de la enfermedad renal. Antiguamente hablamos de insuficiencia renal, hoy día se habla de enfermedad renal. Entre los conceptos o las alteraciones que se provocan debido a las patologías urinarias, vamos a tener que se manifiesta esta signología, que es la azotemia y la uremia. La azotemia se refiere a la concentración de todos los productos nitrogenados que se pueden medir evidentemente en sangre, EMIA, ¿sí? En donde vamos a tener, por ejemplo, la creatinina y la urea, que se miden, ¿verdad? Y que es parte de todos estos productos nitrogenados, y que esta puede ser prerrenal o posrenal. Cuando hablamos de una azotemia prerrenal, significa que hay alguna alteración sistémica, ¿verdad?, que favorece la absorción de estos productos nitrogenados. Muchas veces tiene que ver con un proceso de catabolismo, de destrucción, ¿verdad?, de tejido, y por ende que quedan muchas proteínas circulando, que normalmente es la que entrega la mayor cantidad de nitrógeno. Y tenemos la azotemia posrenal, que tiene que ver directamente con alteraciones eh, renales, y que eventualmente favorece, ¿verdad?, Eh, la absorción de estos productos nitrogenados, pero más que renal en sí, sino que tiene que ver posterior al riñón, ¿verdad?, cuando se forma la orina. Por lo tanto, puede ser, por ejemplo, cuando tenemos alguna obstrucción, que puede ser, perdón, en las vías urinarias o en vejiga, y que puede de verdad evitar la micción, y por ende toda esta orina se comienza a acumular, y eso favorece la absorción de todos los productos nitrogenados. Y tenemos por otro lado la uremia, que habla directamente de la urea que se puede detectar en sangre, en donde tenemos la prerrenal, que es como la azotemia, ¿verdad?, debido a alguna alteración sistémica que favorece la generación de urea. Tenemos las patologías renales como tal, donde hay un problema, ¿verdad?, en el mismo riñón, que no hay una buena absorción de la urea, y por ende esta termina absorbiéndose en sangre. Y la uremia posrenal, que también tiene que ver con lo de la azotemia, ¿verdad?, cuando tenemos cuadros obstructivos que favorecen la absorción de esta. Por lo tanto, la azotemia y la uremia no siempre nos van a dar luces de que tenga un problema renal. Entonces, cuando pedimos un perfil bioquímico, tenemos que pedir, ¿verdad?, eh, productos nitrogenados, o pedir la creatinina, ¿verdad?, y también la urea. Tenemos que observar, cuando tenemos estas alteradas, vamos a encontrar azotemia y uremia, y por ende nos va a dar luces del problema renal que eventualmente o estamos sufriendo, ¿verdad? El paciente está sufriendo. ¿Para qué decir el examen de orina directa, que también nos entrega información por respecto a su densidad o color? Bueno, la enfermedad renal tiene un curso que, como dice acá, es progresivo, y lo terrible de las patologías renales es que presenta signología cuando está afectado más del 50% de la función renal. Es decir, cuando yo puedo tener solo un riñón funcionando y no hay signología. Entonces, cuando este se empieza a alterar, comienzan ya los problemas. Entonces, cuando tenemos el 50%, ¿verdad?, del funcionamiento, no tenemos ningún tipo de signo ni síntoma que me llame la atención. Y de ahí viene la relevancia de hacer exámenes periódicos a nuestros pacientes. Puede ser una vez al año, donde pedimos perfiles bioquímicos, exámenes de orina, ¿verdad?, para ir viendo pequeños cambios bioquímicos que nos pueden dar la alerta de algún problema que podamos estar presentando. O también es importante la imagenología, especialmente la ecografía, ¿verdad?, y la evaluación de los tejidos blandos, especialmente en este caso riñón, obviamente, para ver la conformación, porque eventualmente cuando hay una enfermedad renal, muchas veces tenemos también una alteración en el tejido. Por lo tanto puede estar disminuido la presencia de un quiste o algo, ¿verdad?, que evidencie que morfológicamente nos dé luces de que no está cumpliendo su función.
Luego tenemos la etapa, ¿verdad?, de esta enfermedad renal o insuficiencia renal inicial, en donde del 20 al 50% está funcionando y ahí recién aparecen algunas signologías como es la azotemia y la poliuria. Cuando hablamos de poliuria, hablamos un poquito de esto, ¿verdad?, en donde el animal está orinando más de lo normal. Eh, y por eso es importante que especialmente los dueños de gatos observen qué pasa con las cajas areneras, ¿verdad? Si de pronto se dan cuenta que orinan más de una vez y lo otro que es importante también, empezar a sentir el aroma. Ya normalmente los animales cuando están con problemas renales comienzan a tener un olor urémico o de urea amoniacal. eh, Porque comienzan a orinar mucho más y muchas veces comienzan, especialmente los gatos, dejan de acicalarse y empieza a sentirse mucho más este aroma y donde ya la cosa es macabra, es cuando ya comenzamos a tener, ¿verdad? Signología como incluso la halitosis, o sea, el olor, ¿verdad? En la boca es urémico, eso significa que ya el problema es muy, muy grave. Tenemos la insuficiencia renal avanzada, en donde ya solo de un 20-25% del riñón tiene su funcionamiento normal. Acá ya comenzamos a presentar alteraciones de la hemostasis, es decir, comienzan a haber problemas de coagulación y tiene que ver justamente con la importancia, ¿verdad?, que el riñón también cumple el eritropoiesis, por lo tanto comienza a haber problemas también por ahí. La uremia evidentemente comienza a marcarse mucho más, donde tenemos el hálito urémico, pero también pueden comenzar a aparecer distintas lesiones, úlceras, ya sea en la boca o en distintos tejidos, debido a que la urea comienza a generar necrosis vascular y eso va generando lesiones bastante visibles. Y tenemos también diversas complicaciones orgánicas por este aumento, ¿verdad?, de los desechos nitrogenados. Y bueno, ya la enfermedad renal terminal es cuando tengo menos de un 5% del riñón funcional y esto, ¿verdad?, termina en la muerte del paciente y lo terrible es esto, que la verdad que es bastante rápido, o sea, desde que nos damos cuenta que ocurre la muerte, la verdad es que es muy rápido, por eso jamás desestimen cuando un dueño, un tutor les indica que su perro está raro, que tiene un olor o algo, jamás lo desestimen, porque eventualmente puede ser esto, y se los comento porque justamente es como esto, una espiral, comienza, ¿verdad?, un pequeño daño renal, pero este va avanzando en el tiempo y que finalmente termina en la muerte del paciente. Le pasó justamente a una amiga, tenía su perrito, la nube le decía a ella, la nube, este perrito que era simpático, un mestizo enano, peludo. Eh, este perrito, que era bien mal genio por lo demás, como buen perro chico, de pronto comenzó a estar raro y me acuerdo que mi amiga me dice, oye, ¿sabes que el Goofy, esta nube, está raro? Y yo hace mucho que no veo animales y le digo, ¿sabes qué? Llévalo a tu médico veterinario. Y tenía un médico veterinario que lo llevaba siempre, lo llevó. Y el doctor desestimó esto raro que encontraba mi amiga. Yo le dije, ¿pero cómo no te pidió exámenes? No, nada, me dijo que yo le estaba poniendo color, que el animal está estresado porque se habían cambiado de casa, pero se habían cambiado de casa hace como 6 meses, entonces era como raro que recién presentara algo. Y yo quedé como, pucha, el perro era un perro mayor, bueno, ok. A los 2 días me dice, Marcia, el perro está, ya no está raro, o sea, ya está absolutamente desanimado, ya lo voy a ir a mirar, lo voy a ver, y entré y el olor a urea era pero sí impresionante, y ellos cuidaban mucho su perrito, o sea, no es que está hediondo porque estaba sucio, en ningún caso. Bueno, la mandé a otro doctor bueno, confío bastante. Y la verdad es que el perrito llegó con el problema ya urinario. Le hicieron 3.000.000 examen, tenía una insuficiencia renal importante, estuvo hospitalizado harto tiempo, se hizo de todo, finalmente ya fue tarde. No se pudo estabilizar al paciente y murió. Y qué pena, porque ahora la enfermedad renal es grave. La verdad es que normalmente cuando damos cuenta tenemos muy poco tiempo, pero si a lo mejor el médico veterinario, el primero que vio el perrito, no hubiese desestimado la observación de mi amiga,
y hubiese hecho exámenes, por último preventivo para dejarla tranquila, se hubiese detectado el problema a tiempo y a lo mejor se hubiese logrado estabilizar y sanar al paciente, o no sé si sanar, pero por lo menos mantenerlo estabilizado, ¿verdad? Y que tuviera una buena calidad de vida, el tiempo que le quedaba. Y la verdad que él se fue muy rápido. Y bueno, ella después fue a hablar con el doctor y le dijo, pucha, no me pediste exámenes, nada. Le dijo, no, es que yo pensé que tú no ibas a pagar todo lo que había que hacer. Craso, craso error. Por favor, usted jamás se meta en el bolsillo del tutor. Usted tiene que pedir todo lo que tenga que pedir. Si el tutor lo hace o no lo hace, ya no es problema suyo, pero que no quede en su conciencia que pudo haber pedido exámenes. Ya usted no se meta en el bolsillo del tutor y la verdad que la familia de mi amiga se gastó lo que no tenía el perrito porque de verdad que era parte de la familia muy importante y hasta el día de hoy lo lloran. Entonces, la verdad es que por favor no cometa el error que cometió el colega. Me imagino que nunca más lo va a cometer porque uno aprende, ¿no? Pero esa es la gravedad de cuando tenemos un cuadro renal. La verdad es que es muy rápida muchas veces el desarrollo desde que empieza a presentarse raro, digamos, a la muerte es rápido. Yo le digo que mi amiga, desde que estaba raro hasta que murió, no fueron 2 semanas. Fue muy, muy rápido cómo se vino abajo y lamentablemente porque llegó a la clínica, estuvo hospitalizado y todo, pero no se logró estabilizar porque ya había una serie de problemas sistémicos. ¿Qué lesiones podemos observar? Bueno, acá es importante, miren, todas estas úlceras a nivel, ¿verdad?, bucal, y que están dadas por lo que yo les comentaba, ¿verdad?, de que esta urea está tan alto, todo este compuesto amoniacal, que comienza a generar necrosis vascular y por ende genera una necrosis en el tejido porque se pierde la irrigación y por ende comienzan a aparecer las úlceras y normalmente tiene en la superficie una secreción pardo café, ¿no? Y medio verdosa también a veces, de muy mal olor y que se indica que es orina concentrada, lo que se encuentra ahí. Ya, veamos algunas patologías que nos pueden llevar a este cuadro, ¿verdad?, funcional. Alguna anormalidad del desarrollo, como es lógico, la hipoplasia renal, es decir, ¿verdad?, que no hubo un desarrollo normal del riñón y tenemos uno acá evidentemente más pequeño que el otro. Ahora también cabe destacar que el riñón izquierdo puede ser más grande y es móvil, ya, y eso es casi en todas las especies, es así. Pero en este caso, claramente una hipoplasia renal es muchísimo más pequeño que el otro, y acá normalmente el riñón que se desarrolla cumple la función de ambos riñones, por lo tanto, en cierto modo se sobreexige, muchas veces crece, ¿verdad? Tenemos una hipertrofia de este riñón, porque justamente está supliendo la función del otro. El problema está que en algún momento, si tenemos un daño renal, claramente va a ser mucho más rápido porque no vamos a tener la opción de que el otro supla la función, y acá ya estoy con el 50% funcional. Los quistes renales también son patologías congénitas, son alteraciones o lesiones que se presentan en riñón, como ustedes ven acá, este es un riñón en bovino y se nota porque es multilobular. Fíjense, acá tengo un quiste, acá tengo otro, y acá, ¿verdad? Acá tenemos un montón de, este es poliquístico, y que, ¿cómo lo diferencia un quiste atídico, no? Que un quiste atídico aquel producido por el Echinococcus granulosus. El quiste atídico no tiene una doble membrana. Cuando hacemos el corte en un quiste, se tiene que tratar de extraer la membrana. Si sale esta doble membrana, significa que es un quiste atídico, y si no lo tiene, la verdad es que era un quiste simple. Pero los quistes simples, independiente que es una bolsa de agua, el problema es que estas pueden crecer y se forman normalmente porque tengo alguno de los túbulos puede estar bloqueado, eventualmente no se conformó de manera correcta, quedó obliterado, quedó cerrado y por ende la orina se comienza a formar y queda y no avanza hasta los túbulos colectores para llevar a la pelvis renal y finalmente llegar a uréteres y todo lo demás, normal, que el camino que debe seguir, y se comienza a acumular generando este quiste, este acúmulo de agua que comienza a crecer, 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 ¿verdad? Y que va destruyendo el tejido adyacente debido a este crecimiento por compresión y por ende, ¿verdad? Tenemos esta imagen, acá fíjense que acá corteza en este pedazo casi no hay porque lo ocupa este tremendo quiste, acá tampoco, ¿verdad? Ya que incluso hay fibrosis, fíjense aquí en la superficie se ve más blanquito, esto es fibrosis. Entonces tenemos acá un problema que lógicamente me puede llevar a una insuficiencia renal porque el tejido se está viendo dañado, ¿verdad? Y destruido. De hecho, casi no hay médula, miren, está lleno de quistes, ¿sí? Entonces, eso es lo relevante en los quistes. Ahora,
Esto es bastante común en las plantas faenadoras y básicamente la verdad es que es un hallazgo. Nunca vamos a ver que oh, muere un animal por quiste, la verdad es que tiene que ser mucho, algo así como esto. Normalmente son hallazgos de necropsia o en la planta faenadora. Y justamente nos habla de cómo el riñón es capaz de suplir la funcionalidad. Cambios de color y pigmentación que podemos observar en riñón. Tenemos, por ejemplo, la hemoglobinuria. Como ustedes lo ven, y creo que en algún momento lo conversamos en clase, la hemoglobinuria es la presencia de hemoglobina en la orina, ¿verdad? Y esta hemoglobina da este color café a los riñones, se ve mucho más oscuro. Y cuando uno observa, ¿verdad? Esta es una vejiga llena, ¿verdad? Se ve oscuro, pero cuando lo saco se ve rojito. ¿Cuál es la diferencia con la hematuria? Que la hemoglobina es solamente tinción, por lo tanto yo puedo esperar horas, ¿verdad? Con este vasito con orina y roja y nunca va a decantar, que es diferente a la hematuria. La hematuria, ¿verdad? Es sangre entera, por lo tanto en algún momento se va a separar los elementos figurados del suero y va a quedar arriba blanco amarillento y abajo, ¿verdad? Todo el elemento figurado concentrado. La hemoglobinuria es importante porque tenemos procesos patológicos, tenemos procesos infecciosos que generan hemoglobinuria, como la hemoglobinuria basilar, que se puede dar, ¿verdad?, en alguna bovino. También tenemos la hemoglobinuria que se presenta por cuadros eh, ah, de hemólisis, en donde, ¿verdad?, la sangre obviamente se destruye y queda la hemoglobina libre y eventualmente puede llegar a la orina. Tenemos la mioglobinuria, que también esto se observa en animales de competición con mayor frecuencia, debido a que acá lo que tengo es mioglobina, ¿ya? Por lo tanto, se genera, hay una, como dice acá, una rhabdomiolisis aguda, y esto se da por animales que tienen una esfuerzo deportivo, digamos, por ejemplo, los caballos de carrera es bastante frecuente, y por lo tanto, que un poco lo que nos pasa a nosotros si hacemos ejercicio, ¿verdad? Nos duelen las piernas, ¿verdad? Porque se acumula ácido láctico. Bueno, ese ácido láctico que se acumula, si yo no sigo moviéndolo, queda ahí y comienza a generar esta destrucción en la musculatura y liberando esta mioglobina. Entonces, acá se da dos cosas que antiguamente se le llamaba la enfermedad del día lunes en los caballos, porque corrían los domingos, ¿verdad? O el fin de semana, estaban siempre en ejercicio y el día lunes la verdad es que como que todo el mundo se tomaba vacaciones, no los paseaban nada los animales, entonces el ácido láctico quedaba ahí concentrado y a eso le sumaban que les daban granos. Y los granos generan mayor cantidad también de ácido láctico. Por lo tanto, tenía como ingesta de ácido láctico prácticamente y además que tenía acumulado y eso generaba esta destrucción, ¿verdad?, muscular y finalmente los animales el día lunes comenzaban a mear, decían ellos sangre o esta orina oscura que era mioglobina. ¿Ya? Entonces, hoy en día, la verdad es que se trata que todos los animales que estén estabulados, especialmente los que han corrido, moverlos en la semana, pequeñas caminatas para que el ácido láctico se vaya moviendo, ¿verdad? Se vaya absorbiendo, se vaya circulando y así no se mantenga y genere este daño muscular. Acá tenemos, por ejemplo, una hematuria, que como les dije hace un rato, es la presencia de sangre entera en orina y que está dada, la verdad, por traumatismo, básicamente, o un cuadro hemorrágico, ¿verdad? En donde en el tiempo, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, deberíamos tener esto en donde se separan los elementos figurados del suero, del plasma. Por lo tanto, ya no vemos este rojo, ¿verdad? Sino que ya luego se torna pálido y deberíamos tener el sedimento acá. Bien. Y estos tonos circulatorios se pueden dar en el sistema urinario. La verdad es que las hemorragias básico, ¿verdad? Es obvio. Estos pueden darse en corteza, ya sea por bacteremias y viremias, en donde se ve muy bien, ¿verdad? En la corteza más rojizo. Es común que los cerdos al sacrificio se observen hemorragias renales. Eh, Probablemente sea por estrés, la verdad se desconoce que aparece estas hemorragias renales en cerdo, es hallazgo también en la planta faenadora.
Y las hemorragias corticales, también es decir, de la corteza renal, pueden deberse a vasculitis, ¿verdad? O necrosis vascular, ya sea por procesos inflamatorios que va de la mano con esto de la bacteriemia y las viremias, que eventualmente también alteran los vasos. Acá tenemos enfermedades virales como es la peste porcina clásica y la peste porcina africana, las cuales van a provocar estas petequias corticales. Y esto es importante, y miren cómo se da acá la corteza lleno de puntitos, ¿verdad? Entonces ahí se ve la petequia, y al hacer corte las hemorragias, miren la médula, o en realidad la pelvis renal, está llena, ¿verdad?, de coágulos. Esto es bien importante que lo reconozcamos. Nosotros en Chile no tenemos peste porcina clásica ni africana, de hecho la africana jamás ha estado en nuestro país. La peste porcina clásica sí, el año 86 la erradicamos. Sin embargo, nuestros vecinos tienen peste porcina, por lo tanto eventualmente puede llegar a nuestro país. Hoy en día, y lleva como 4 años, un tremendo brote de peste porcina africana en Europa, y que por lo tanto también siempre nos pone en riesgo. Por lo tanto siempre hay que estar atento, y usted como médico veterinario, de pronto si ve un riñón más pálido, tiene que llamar la atención, porque siempre es un rojo oscuro, es un burdeo en realidad. Si se aparece más pálido y más encima con hemorragia, así como esto, tiene que llamar al SAC rápidamente, porque eventualmente puede ser peste porcina. Es mejor pasar por alaraco que no decir nada. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener en vista estas lesiones que son bastante clásicas de las pestes porcinas clásicas y africanas. También podemos, el herpes virus canino, ¿verdad? Puede presentar equimosis, estas verdaderas manchas hemorrágicas, ¿verdad? En el riñón, miren cómo se ven acá, y acá también se nota muy bien la hemorragia en la corteza. También la enterotoxemia pueden generar hemorragias subcapsulares, y eso es lo interesante, porque la cápsula, ¿verdad?, que esta telita que recubre al riñón, eventualmente uno al sacarla o al moverla se ve que hay sangre, y eventualmente puede ser en bovinos, ¿verdad?, una enterotoxemia. Y diversos cuadros de intoxicación, especialmente, ¿verdad?, cualquier cuadro hemorrágico, todo lo que son los rodenticidas, eventualmente pueden provocar esta hemorragia renal. También estricnina, pero la verdad que la estricnina genera hemorragia en todos lados, básicamente por las convulsiones y los golpes que se producen en los animales. El infarto renal claramente también es un problema circulatorio. Acá tenemos, ¿verdad?, este bastante clásico, en donde se ve en realidad acá esta línea blanquecina, y en la corteza se ve así. Miren cómo se ve que es la superficie blanco. Y miren acá qué interesante. No sé si lo logran ver. Acá, eh, esta zona de acá, ¿verdad? No, vamos a achicarlo. Borrar. Ya. Esta zona de aquí, no sé si se fijan, tiene todo un borde blanquecino y tiene un centro más rojo. Aquí lo que tenemos es justamente un infarto blanco que se forma después del infarto rojo, que esta zona más rojiza se ve levantada porque tengo sangre y acumulada. Pero este halo blanquecino que lo sigue, claramente nos habla de que se está organizando el infarto y ya se está tornando a blanco. Ya que tenemos el corte en donde se ve toda esta línea, ¿verdad?, blanca, pero lo importante es esto. Miren cómo se ve, la superficie se ve como baja, ¿verdad? Y que eso habla, ¿verdad?, de la retracción del tejido. Vamos a cerrar esto, ahora sí. Bien, alteraciones glomerulares en riñón. Bueno, la verdad es que el síndrome nefrótico es cuando tengo una alteración glomerular. Y el síndrome nefrótico está conformado por esta proteinuria, que es la presencia de proteínas en orina. Esto es esencial que ustedes lo recuerden. Si yo hago un examen, un urinálisis, y me sale que un alto nivel de proteína, o sea, empiezo a encomendarme a todo lo que usted crea, porque acá el cuadro, la insuficiencia renal o la enfermedad renal es grave, porque la verdad es que las proteínas no salen en orina, no debería haber nunca proteína en orina, y cuando tengo, porque hay un problema importante en riñón. El síndrome nefrótico, obviamente, además de la proteinuria, que es proteína en orina, va a ir de la mano con la hipoproteinemia, y es lógico, ¿verdad?, porque ya
no tengo nivel de proteína a nivel sanguíneo, sino que se está yendo en la orina, por lo tanto eso está muy mal, ¿verdad? Y eventualmente vamos a tener un edema generalizado, básicamente justamente por la disminución de la presión oncótica, ¿verdad? Que va a favorecer la presencia de edema. La glomerulonefritis, la verdad que no es tan común en animales y tiene que ver, ¿verdad?, con la inflamación de glomérulo de manera importante, ¿verdad? Y obviamente el nefrón. Acá lo que vamos a observar es miren, se ve casi blanco el riñón y que normalmente tiene que ver directamente con los depósitos de complejos inmunitarios, complejos antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, hay una gran cantidad de células blancas depositadas acá en riñón y eso le da este aspecto blanquecino. Macroscópicamente las lesiones son bastante, como dice, discretas, no es algo que se note tanto. El riñón se puede ver aumentado volumen, ¿verdad? Se ve más hinchado, la cápsula normalmente es lisa y pues se puede ver un poquito más pálido. Histológicamente vamos a tener glomerulonefritis proliferativa, membranosa y membranoproliferativa. Aquí la diferencia, ¿verdad? Es, acá tenemos una más bien proliferativa, porque justamente, ¿se acuerdan lo que le expliqué en algún momento en pulmón, ¿verdad? De la neumonía proliferativa, que era las células, ¿verdad? Que trataban de defenderse, pero empiezan a aumentar aquellas que no cumplen la función. Acá pasa un poco lo mismo, como que se trata de recuperar el tejido, pero con una capa celular que no es la necesaria y por lo tanto impide en este caso la filtración de los tejidos porque va a estar mucho más grueso y la membranosa porque se generan como un tejido fibroso que finalmente también impide su función, ¿ya? Entonces es una forma ahí como de responder al proceso inflamatorio que no es el más adecuado en términos funcionales. Bien, las enfermedades tubulointersticiales son mucho más frecuentes y acá la más frecuente es la nefritis intersticial, en donde vamos a observar, como dice acá, este defecto en la capacidad de concentrar orina, por lo tanto vamos a tener una orina mucho más pálida, quizás no tan olorosa, porque se pierde la capacidad de concentración y eso tampoco es bueno porque finalmente significa que no está filtrando de manera correcta este riñón. Acá los problemas, ¿verdad? Como es intersticial, no solo de glomérulos, sino que la verdad es el túbulo completo, por lo tanto, vamos a presentar también alteraciones tubulares, cuadros inflamatorios, y cuando son así de grandes como este caso, también es un riñón de bovino, puede generar insuficiencia renal cuando son muchas, porque evidentemente se está viendo alterada la filtración. Tengo todo proceso inflamatorio, por lo tanto, no se puede llevar a cabo la filtración de manera adecuada. Y como se observa macroscópicamente, vamos a ver mancha blanquecina en la corteza, pero a diferencia del infarto, acá yo no voy a ver que el tejido se ve cóncavo, digamos, por la retracción del tejido, que no hace esto, ¿verdad? Como que ahí se ve, no hace esto, sino que se mantiene la superficie, ¿ya? Y eventualmente incluso se puede ser levantado si este cuadro es agudo, ¿ya? Entonces, la superficie en sí no se ve alterada, pero se ve esta mancha blanquecina. El infarto se ve la mancha blanquecina, pero se va a ver cóncavo. Y acá cuando uno hace el corte, observa, ¿verdad?, cómo estas líneas ingresan por la corteza hacia la médula. En este caso tiene un montón. Una nefritis intersticial que se puede observar, de hecho en las necropsias, no me acuerdo si fue con ustedes, que vimos unos riñones más blancos y que pensábamos, ¿verdad?, que eventualmente era un PIF, o fue la semana pasada, a esta altura tengo un enredo en mi cabeza, unos que eran más blanquecinos y que justamente tienen que ver con por ejemplo, la leucemia viral felina o cuadros inflamatorios importantes en gatos. Y miren, este riñón es muy parecido a uno que vimos, que está como arrugado, como riñón fruncido se habla, porque todo el tejido está alterado, entonces comienza a verse así, la corteza pierde esto liso, ¿verdad? Y se ve como arrugado. Y blanco absoluto. En este caso, esto me acuerdo que fue un gato, pero la verdad fue un cuadro de intoxicación, fue etilenglicol.
que murió el gato, pero al parecer él además cursaba una linfoma, perdón, una leucemia viral felina porque los riñones están absolutamente blancos. Entonces, como que eso más el etilenglicol generó una nefrosis y generó la muerte del paciente. La nefritis intersticial, ¿verdad? Que puede ser, como le decía, agudo crónico. Acá tenemos uno más bien de tipo agudo porque se ve aumentado de tamaño, ¿sí? Y miren la superficie que se ve como puntillada, como que si estuviera rugosa. No sé si se fijan. Entonces, eso habla, ¿verdad?, de un cuadro más bien agudo. Y también, obviamente, como es un cuadro agudo, podría encontrar una gran cantidad de congestión. Por lo tanto, vamos a ver manchitas rojas, ¿verdad?, que debido a la congestión. La nefritis intersticial crónica, acá es al revés. La verdad es que el riñón tiende a, pareció lo que viene antes, estos blancos, ¿verdad? Este riñón fruncido ya no está aumentado de volumen, al contrario, como que se encoge y vamos a ver un gran infiltrado de células inflamatorias, ¿verdad? O sea, como verdaderos ríos. Miren cómo ingresa acá, ¿verdad? Y tenemos estos glomérulos que están disminuidos, ¿verdad? El glomérulo está perdiendo, ¿verdad?, su forma, aumenta el espacio de la cápsula de Bowman, y porque justamente se dice que se están sufriendo. Ya siempre mis colegas se ríen cuando digo está sufriendo, pero eso es. La literatura también lo indica, que hay sufrimiento celular acá, ¿verdad? Y es como que el glomérulo está ahí como apretadito entre todo este proceso inflamatorio. Y eventualmente, posterior, cuando es crónico, puede haber una fibrosis y eventualmente también una nefritis intersticial crónica puede favorecer la presencia de un infarto posterior. Acá tenemos, ¿verdad? Se ve blanco, que es parecido al que le mostré, de hecho, probablemente es el mismo riñón, pero el otro tenía el corte. Se ve el riñón lleno, ¿verdad? Como le dice, como contraído, este riñón fruncido, con estas manchas blancas en la superficie. Sin embargo, insisto, no se ve cóncavo, sino la mancha blanca. Y al hacer el corte, ¿verdad? Vemos cómo ingresa. Y puede haber adherancia de la cápsula, porque este proceso inflamatorio, ¿verdad?, hace que éste se adhiera a la superficie renal. Una nefritis que es importante también reconocer es la nefritis intersticial granulomatosa. Esta se puede provocar por la peritonitis infecciosa felina, especialmente en su fase seca, ya que genera granulomas en la superficie. Y aquí vemos, ¿verdad? Miren cómo tenemos esta zona y que se nota mucho más densa. Y acá se nota como si tuviese unos abscesos. Y estos son los granulomas formados, ¿verdad?, por el PIF en su fase seca, porque tiene dos fases, la húmeda y la seca. La seca genera, ¿verdad?, estos piogranulomas en riñón. Otro cuadro inflamatorio que puede afectar a riñón es la pielonefritis, en donde ya está una nefritis mucho más generalizada, porque ya no solamente es corteza médula, sino que también se ve afectada la pelvis renal, por lo tanto es todo el riñón finalmente el que está afectado, y se genera por infección ascendente en mujeres y en hembras. Es bastante más común, ya que la uretra, al ser más corta, hace, ¿verdad?, o facilita el ingreso de agentes patógenos y que pueden llegar directo hacia riñón, ¿verdad?, generando esta pielonefritis. Se indica también que hay una forma no purulenta que es característica del virus distemper, en donde también va a ser más bien un hallazgo de necropsia, pero eventualmente si usted tiene un paciente sobreviviente de distemper, ¿verdad?, haga exámenes repetidos porque eventualmente puede tener esta consecuencia y eventualmente usted va a poder detectarlo a tiempo y mantener estable al paciente. Bien, alteraciones degenerativas. Acá tenemos una que es bastante frecuente y que también es un hallazgo más bien de necropsia, que es la amiloidosis renal, en donde se da especialmente en cerdos, en donde, fíjense, este riñón mucho más grande que el otro, y de verdad es que es muy, muy grande. Tiene esta superficie pálida, más bien amarillenta, y se ve granular, así como esto. No se fijan ahí, se ve como un puntito, ¿verdad? Y acá también da esta sensación que está granular. Y esto es debido a los depósitos de estos eh, depósitos proteicos, ya que eventualmente, o sea, no que eventualmente, que obstruyen, ¿verdad?, la filtración y por ende, ¿verdad?, tampoco cumple su función.
Esto se da en animales más añosos, pero la verdad que en plantas faenadoras se puede observar. Tenemos la hidronefrosis es también una alteración degenerativa y que está dada por la obstrucción permanente de algún túbulo o, claro, de cualquier túbulo o incluso el colector, que sería lo más terrible, en donde finalmente es como los quistes que vimos delante, ¿verdad? Pero si esto persiste en el tiempo, van a seguir generando orina, ¿verdad? Y finalmente el tejido se pierde por completo y llego a este cuadro. Esto se puede dar también por obstrucciones, o sea, si tengo un urolito, esto también se puede producir, o también puede producirse cuando tengo perritos, por ejemplo, en departamento, o cualquier animal mascota en departamento, o gatos, o en donde sea un gato, ¿verdad? Que su arenero está sucio. Por lo tanto, en perros se da que la gente no los saca a orinar frecuentemente, por lo tanto ellos se aguantan y la gente es súper feliz porque su perrito es limpio, 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 no se orina en la casa. El problema es que se aguanta y así que niñitas, porque nosotras las mujeres por alguna extraña cosa, ¿verdad? Tendemos a aguantarnos hasta el último y eso favorece no solo infecciones urinarias, sino también este cuadro, eh, porque la orina se comienza a retener y no solo tenemos el riesgo de que se empiece a absorber todos los compuestos tóxicos, sino que además al retenerse y no eliminarse se comienzan a acumular porque sigue filtrando el riñón generando orina, pero como no eliminamos, se comienza a acumular. Por lo tanto, empieza, ¿verdad?, a generarse orina, orina, orina. Fíjense este riñón, que en realidad es como una bolsa vacía y era puro tejido conectivo y orina. Lo que tenía era un tremendo urolito en uréter, por lo tanto la orina no podía salir. ¿Ya? Y esto fue un hallazgo de la planta faenadora. Miren la corteza, ¿es eso la corteza? Nada, nada. ¿Sí? Es como un hilito corteza. Entonces, la verdad es que acá fue bien impresionante esto. Eh, Así que, ojo, chicas, y hagan pipí. Cuando quieran pipí, vaya al baño, haga pipí. No se aguante. A los que tienen perro, ¿verdad? Y que encuentran que son tan limpiecitos que no se hacen nunca, o sáquenlos más seguido a pasear, o permítale que orine en algún lugar, en el balcón, en una esquina, en un baño, póngale papel de diario o urinario. Hoy día existen cosas para perritos también. Y los gatos, tenemos que constantemente estar limpiando el arenero porque los gatos son bastante, como dirían por ahí, veleidosos. Ellos, la verdad es que si no está limpio el baño, ellos no hacen. Y la verdad es que algo que tenemos que, ellos tienen que estar constantemente, ¿verdad? Eliminando su orina. Y bueno, es normal porque son tóxicos, tenemos que eliminarlos con la frecuencia que nuestro cuerpo nos indique. ¿Ya? Y esto va provocando, como dice acá, esta atrofia progresiva del parénquima. Miren cómo no hay nada de tejido funcional. Como le decía, la causa más común es la urolitiasis. eh, Eventualmente una hipertrofia, en este caso de los diversos túbulos que eventualmente al hipertrofiarse, ¿verdad? Pierde el lumen y impide, ¿verdad?, que la orina salga con normalidad. Una cistitis hemorrágica, porque al haber un cuadro inflamatorio en vejiga, es doloroso, por lo tanto los animales tienden a evitar orinar por el dolor, por lo tanto este se empieza a acumular y genera este problema. Compresión de los uréteres, que puede estar debido por cualquier masa externa que esté comprimiendo el uréter e impida, ¿verdad?, que pueda vaciar la orina. Y en animales es importante, y en humanos, la hiperplasia prostática, eh, porque obviamente al comprimir la uretra, acuérdense que la próstata está rodeando la uretra. La hiperplasia prostática en humanos tiene un crecimiento excéntrico, perdón, concéntrico, ahí está, hacia adentro, y puede comprimir la uretra. Y por eso los varones, ¿verdad?, se dan cuenta que tienen un problema prostático porque van al baño un montón de veces, porque tienen ganas, pero a la hora de orinar les sale como nada, porque tienen comprimida la uretra. Entonces tienen su vejiga está llena, pero no pueden evacuar de manera normal. En caninos, normalmente la hiperplasia prostática tiene primero un crecimiento excéntrico, o sea, hacia afuera,
Por lo tanto, la primera signología es que comienza a comprimir más bien el recto, por lo tanto tenemos problemas de defecación, pero después del tiempo igual genera un crecimiento concéntrico, perdón, y comprime la uretra. Entonces, eventualmente también lo puede provocar. Acá tenemos una absolutamente extrema, miren, por favor, esto es prácticamente solo cápsula. La verdad no hay nada, nada de tejido funcional y este es el otro riñón que hacía toda la función, pobrecito. Miren todo lo que creció este con la orina y que se acumuló y este chiquichicho hacía toda la pega. Bien, si hay dudas, lo siento, me mandan por correo y yo les respondo. Bueno, veamos la alteración del aparato urinario bajo. Acá tenemos algunas generalidades básicas, ¿verdad? Que nosotros decimos urinario bajo, pero obviamente en animales esa denominación no corre debido a que los animales no están, ¿verdad? No son bípedos, por lo tanto, podríamos decir posteriores, ¿no? Obviamente riñón es el principal sistema urinario, pero luego tenemos todas estas vías, ¿verdad? De conducción, donde tenemos los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿verdad? Que finalmente es la que va a eliminar la orina hacia el exterior. Las hembras tienen mayor susceptibilidad a las infecciones urinarias, como les comenté recién, debido a que la uretra es mucho más cortita, por lo tanto hay mayor facilidad de que ingrese algún agente patógeno, además hay mayor cercanía entre el ano y el meato urinario, por lo tanto existe la posibilidad cierta de contaminación con feca, por lo tanto que ingrese cualquier bacteria hacia el sistema urinario. Los machos, la verdad es que la uretra evidentemente es más larga, por lo tanto tiene una serie, como dice acá, de flexuras. Si se acuerdan, en todo está es la flexura sigmoidea, que es como una S, ¿no? Y que por ende tiene mayor posibilidad de que se obstruya con algún urolito. ¿Ya? Entonces, como eso son la diferencia entre hembras y machos, los riesgos que corren. Bien, la urolitiasis, ¿verdad? Es lo que denominamos los cálculos renales. Estos, la verdad, es que se forman muy parecido a lo que era la placa, no la placa, el sarro. ¿Se acuerdan cuando vimos dental en digestivo? Yo les comentaba que la placa bacteriana era esta materia, ¿verdad? Amorfa que se deposita sobre los dientes, pero que finalmente es una matriz orgánica que favorece que se depositen diversos minerales. Acá pasa un poco lo mismo. Vamos a tener materia orgánica en riñón, por eso es importante los cuadros infecciosos, porque justamente dan esta matriz orgánica para que se depositen las sales, diversas sales, ¿verdad? Generando estos urolitos. Acá tenemos, por ejemplo, un urolito que observamos también en la planta faenadora, también en bovino, en una pelvis renal. Fíjense, tremendo. El otro día en la necropsia de la semana pasada, uno de los grupos observó urolitos también en el perrito que le tocó hacer la necropsia. Eran pequeñitos, pero evidentemente generan un problema. Entonces este es bastante grandote, ¿no? Eh, y obviamente el tamaño y ubicación de los daños que va a provocar cuando a veces como, vamos a ver, hay como arenillas, ¿verdad? Que eventualmente van a salir a través de la orina, pero que finalmente a medida que se van estrechando los conductos pueden ir lesionando los diversos conductos, o la mucosa, ¿verdad? Afectada. Entonces, cuando se forma un urolito, vamos a tener en primer lugar una fase de nucleación, que es cuando se concentran los minerales en la orina. ¿Por qué se puede concentrar los minerales en la orina? Básicamente por dos cosas. Uno, por el aumento en el consumo de minerales, y que esto se puede dar, por ejemplo, en bovino, que se le ponen estos bloques de sal y no le doy agua suficiente. Entonces, si yo no le doy agua suficiente y le doy estos bloques de sal, vamos a tener un aumento, ¿verdad?, de los minerales presentes. En segundo lugar, también puede provocar esta concentración, es que el animal orine con poca frecuencia,
que es lo que le comentaba de los perritos, por ejemplo, o los gatos que no quieren orinar porque está sucio el arenero, por lo tanto, al aguantarse, o niñitas y niñitos, nosotros también, ¿verdad? Que eventualmente nos aguantamos, nuestra orina se concentra, porque finalmente no la estamos evacuando, no estamos limpiando, por lo tanto, se comienza a absorber los tóxicos, pero también se comienza a absorber el agua, por lo tanto, la orina se hace mucho más densa y eso hace que los minerales se comiencen a concentrar. Luego viene la fase de crecimiento, que es justamente la capacidad de permanecer de estos minerales en el sistema urinario y que puede generar este grado de saturación de la orina y por ende hace que estos que están concentrados, ¿verdad?, se comiencen a nuclear, a generar, ¿verdad?, una compactación entre ellos y que si a esto tú le agregas que tienes una materia, una matriz orgánica, se va a depositar y van a formar perfectamente esto. Entonces, por eso es tan relevante que la micción sea lo más frecuente posible, pero normal. O sea, cuando tengo un animal con poliuria tampoco está bien, digamos. Sí, igual necesito que concentre la orina, pero no que la sobresature, ¿ya? Tenemos urolitos, la verdad, de diversos tamaños, algunos que son como arena, especialmente todos aquellos de sílice, que son como una arenilla, o generar, ¿verdad?, estos tremendas piedras, ¿verdad?, que pueden ser únicos o múltiples, y que la verdad pueden ser muy, muy grandes. Acá tenemos, por ejemplo, esto era en canino, ahí tenemos urolitos también aquí en la pelvis renal, pero acá tengo urolitos en los uréteres. Entonces vemos cómo estos cálculos, ¿verdad? Estos urolitos se pueden depositar en cualquier parte, o sea, desde el mismo riñón hasta uréteres en la vejiga o en uretra. Y obviamente dependiendo de la zona donde esté, es cuánto puede crecer y el nivel de obstrucción y de daño que puede provocar. ¿Qué factores predisponen a la presencia de un urolito? Bueno, en primer lugar, el pH. El pH de la orina es importante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay orinas con pH ácido, se favorece la precipitación de sales de oxalato. Y cuando es alcalino, se favorece los urolitos de estruvita y carbonatos. La estruvita es tiene magnesio. Oh, se me fue una sal de magnesio con otra sal, se me olvidó el complejo que forma, que son en inglés los struvite, por ahí hay profes que hablan de struvite, pero esta estruvita, ¿verdad? Que estas sales de magnesio son bastante frecuentes en felino eh, y prefieren el pH más bien alcalino. Por eso muchas veces, dependiendo del tipo de sal que encontremos, se ocupa esto de ya sea alcalinizar o acidificar la orina y que se puede dar, por ejemplo, que la más común cuando quiero acidificar la orina es dar vitamina C. Por lo tanto, ahí la voy acidificando. ¿Ya? También otro factor que es predisponente a la presencia o a la formación de urolitos son las infecciones bacterianas, especialmente también los de estruvita. Por eso normalmente cuando tengo un gato con urolitos de estruvita, probablemente está cursando con algún cuadro infeccioso también. Entonces hay que tener ojo con aquello. Obviamente las dietas también van a favorecer esto. En bovinos, por ejemplo, las dietas altas en fosfato, y que tiene que ver con muchas veces el forraje que estoy dando, que pueden ser más o menos ricos en eh, alguna sal, ¿no? Y sobre todo si le empiezo más encima a incorporar concentrados. La remolacha, por ejemplo, tiene altos niveles de fosfato, por lo tanto, se favorece, ¿verdad?, que se concentren estas sales. El feedlot, esta crianza intensiva, perdón, de ganado bovino para carne, en la crianza intensiva el gran problema que tengo es lo que le comenté hace un rato, que muchas veces se les puede poner estas sales de calcio, perdón, estas sales, estos bloques de sales, pero no le doy agua suficiente. O eventualmente simplemente le doy la alimentación normal, pero no tiene agua suficiente. Por lo tanto, también es esencial para una correcta funcionamiento renal el tomar abundante agua para que justamente tenga todo el volumen, ¿verdad?, para poder hacer la filtración de manera adecuada. Y también favorecer la evacuación de toda esta
desechos. Las praderas nativas ricas en sílice, aquella especialmente llena con senecio, por ejemplo, van a favorecer la presentación de sales de sílice, que es como esta arenilla blanquecina, y la ingestión de estrógeno, que favorece la presencia de una matriz, por lo tanto favorece cualquier tipo de urolito. En este caso, la ingestión de estrógeno está dada principalmente por la ingestión de tréboles. Los tréboles, estos forrajeros, ¿verdad? Y los tréboles en general son ricos en estrógenos. Por lo tanto, favorece que se forme esta matriz eh, orgánica en la que se pueden depositar las sales. También la deshidratación evidentemente va a favorecer la concentración de las sales, ¿verdad? Cuando, como dice acá, el consumo de agua es limitado o eventualmente tienen agua, pero está tibia. Un animal no va a tomar agua tibia. Y los gatos, peor todavía, porque los gatos les gusta tomar agua en los lugares más insólitos, ¿verdad? Uno tiene un platito bonito, qué sé yo, pero no le gusta cuando estáis regando tomar el agua en los charcos que quedó, porque es agua fresca. O te pide que le abras el baño para tomar del lavamano, eventualmente del lavaplato, o tienes que tenerle agua circulando constantemente. Y hoy en día, menos mal, existen estos platos, ¿verdad? Que el agua está circulando, por lo tanto la mantiene fresca y los gatos en general les gusta bastante. Pero es un tema los gatos porque ellos, si no les gusta algo, simplemente no toman. Así de simple, no. No está limpio el baño, no hago, listo, me aguanto. No está el agua como a mí me gusta, no tomo y obviamente favorece enormemente cualquier cuadro y especialmente el urinario. Según especie, ¿cuáles son los urolitos, verdad? O dónde se ubican mayormente. Los bovinos, la mayor presentación de urolito está en el arco isquiático o en la flexura sigmoidea, que como les comentaba, esta verdadera S que se genera, ¿verdad? Y por lo tanto, al tener todos estos sinuosidades, ¿verdad? Se favorece que ahí se obstruya. Tenemos en cordero y carnero el apéndice vermiforme, empero la base del hueso peniano, evidentemente ahí va a quedar atascado porque el hueso peniano va a impedir que se dilate bien la uretra para poder salir el urolito. Y en gatos la verdad es que lamentablemente todos estos cristales de estruvita son esos cristales como una arenilla. El problema es que la estruvita tiene puntas, ya porque también los cristales se pueden observar al microscopio, algunos que son como unos cuadraditos, unos hexágonos, y están estos que tienen puntas como estrellado, y estruvita es uno de ellos. Por lo tanto, muy arenita será, pero esa arenita es filosa y va lesionando la uretra a medida que va saliendo. Por lo tanto, es bastante molesta, a los gatos les genera harto dolor, eso impide que orinen y mantenemos el círculo. Tenemos, ¿verdad?, estos cálculos de urato que son frecuentes, especialmente en los perros dálmatas, ya que tienen la eficiencia, ¿verdad?, de la uricasa. Por lo tanto, no tiene esta enzima que degrada los uratos y se comienza a concentrar generando estos cálculos, en este caso en vejiga. Ya es bastante frecuente en los dálmatas en específico. Acá tenemos un cálculo de estruvita. Mire la forma que tiene. Evidentemente esto estaba en riñón. Seguramente esto es pelvis renal y aquí ingresa a los cálices. Entonces prácticamente ocupa todo lo que es pelvis y médula renal. Es frecuente en machos, especialmente castrados, y se forma el tapón uretral, y que justamente tiene que ver con esta arenilla, el dolor que genera, por lo tanto los animales son reticentes a orinar y quedan ahí formando este tapón, entonces hacen que la vejiga se comience a llenar cada vez más, se torna pletórica y eventualmente hay gatos que se les revienta, por lo tanto tenemos un tremendo apendicitis y la verdad que es bastante grave. Por eso, ojo con todos los machos castrados, porque esto es bastante frecuente, especialmente si más encima son obesos, peor todavía, porque además de los urulitos que eventualmente pueden desarrollar, hay grasa, ¿verdad?, que lo va a taponear. Perdón, que me están diciendo chao, así que me despedí.
Una de las presentaciones más frecuentes, ¿verdad? En machos es lo que conocemos como el FLUT o el síndrome urológico felino del tracto urinario bajo, eh, que se presenta con disuria, ¿verdad? Que esta dificultad para orinar y por lo tanto tenemos esto, ¿verdad? Que orina de a poquito y que le cuesta. Tenemos la hematuria debido a la obstrucción uretral, porque obviamente la orina va a salir con sangre, porque estas sales, ¿verdad? Van destruyendo, lesionando la uretra. Tenemos una extensión de la vejiga, ¿verdad? Porque comienza a llenarse, se torna pletórica, cada vez está más pletórica. Puede haber una cistitis hemorrágica debido a que esta orina también comienza a lesionar la misma vejiga, este productos nitrogenados, ¿verdad? Comienzan también a irritar la mucosa vesical y puede generar la muerte del paciente. Aquí es importante, ¿verdad? Y por eso ustedes les enseñan a pasar la sonda uretral y todo lo demás, porque es esencial, ¿verdad? Poder vaciar esa vejiga y puede ser a través, ¿verdad?, de esta sonda o muchas veces con una jeringa, ¿verdad? Se tiene que limpiar muy bien y se hace una cistocentesis para poder sacar la orina y bajar un poquito la presión, hasta lograr sacar el tapón y ayudar al paciente a que esté mejor. La verdad es que la presencia del FLUT, como dice acá, es multifactorial. Son varias cosas las que favorecen que se genere este cuadro en gato. Entre ellas, el herpes virus, el calicivirus, o sea, el complejo respiratorio felino, favorece, ¿verdad?, este cuadro debido a que los animales quedan portadores. Por lo tanto, tienen esta posibilidad de generar esta matriz orgánica en riñón y por lo tanto favorecer la presencia de los urolitos. Antiguamente se hablaba del uso exclusivo de alimentos secos, pero la verdad es que acá más que el uso exclusivo de alimentos secos del extruido, es importante que tengamos siempre agua disponible, ya que va un poco con esto. Creo que eso va de la mano. No, ya no es tan importante que solo coma alimento, porque antes se decía que el problema de los extruidos es que genera urolitos. La verdad es que casi todas las fórmulas de gato están ultra diseñadas y se han revisado más de una vez justamente para disminuir esto y eliminar este mito de que generan urolitos. Pero lo importante es más bien manejar el nivel de agua que le estamos entregando a los gatos. De hecho, creo que algo que se da bastante en las casas que tienen diversidad de mascotas es que a los perros les gusta mucho la comida gato, porque justamente tiene mucho más proteína que la de perro es más grasa casi siempre. Acá el gato no, como el gato es selectivo y todo, necesito que sea un alimento que genere aceptación, por lo tanto normalmente son de mejor calidad que la de perros. Entonces a los perros les gusta bastante y el problema es que como tiene mayor proteína, porque el gato es carnívoro estricto, el perro no. Por lo tanto, ahí sí tengo problemas que eventualmente se pueden presentar urolitos debido al consumo de alimento de gato, así que hay que tener cuidado con eso. Obviamente el pH urinario alcalino favorece los depósitos de estas sales de estruvita, ¿verdad? De estas sales magnesianas, por lo tanto, tengo mayor posibilidad de generar estos urolitos. Y el incremento del intervalo entre las micciones que tiene que ver con la limpieza de la caja de arena. Bien. Algunas alteraciones inflamatorias en vejiga, la verdad es que básicamente la cistitis es la más importante, ¿verdad? En donde es necesario tener estos vaciamientos repetidos de la vejiga para mantener su esterilidad. La verdad es que el pH de la orina y la vejiga hacen, ¿verdad?, que sea bastante estéril el ambiente. Por ahí viene la base de la orinoterapia, ¿verdad? Porque en realidad en general está libre de diversas cosas. Eh, y además la vejiga tiene, como dice, propiedades antibacterianas debido al pH, la acidez que mantiene, entonces las bacterias en general no sobreviven a ese ambiente. Y también hay presencia de inmunoglobulina A. Por lo tanto, también tiene un compuesto activo, digamos, que está evitando que se contamine. Pero para eso que se mantenga, debo hacer un repetido vaciamiento de la vejiga. Y ese es el problema de cuando nosotros dejamos de hacerlo, porque el pH se comienza a alterar y empieza a cambiar todo. ¿Ya? Y favorece justamente el ingreso de agentes patógenos. Obviamente, un cuadro inflamatorio se puede dar por traumatismo en la mucosa, ¿verdad? Ya sea golpes o eventualmente los mismos urolitos que comienzan, ¿verdad?, a lesionar la mucosa. Obviamente
obviamente también que logre penetrar un agente patógeno y se establezca, colonice la mucosa, generando este proceso inflamatorio. Y también la glucosuria es importante. La glucosuria es la presencia de glucosa en la orina y que esto se da también, no es normal, no debe haber glucosa en la orina, y si hay es porque tenemos una gran glicemia y por lo tanto estamos hablando de un animal diabético. Entonces, el tener glucosa en la orina es un verdadero caldo de cultivo para cualquier agente patógeno. Imagínense un ambiente cerrado con azuquita, ¿verdad? Húmedo, o sea, olvídate. Cualquier agente patógeno ahí, la pasa fantástico, ¿verdad? Y podemos tener estos cuadros inflamatorios importantes. Ya que tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se pueden ver. Miren esta mucosa, se ve engrosada, mírenla. También tenemos un cuadro inflamatorio, se ve una secreción más bien catarral, hemorrágico también, ¿verdad? Se nota muy engrosada. Y esta ya lleva su rato, acá tengo una cistitis hemorrágica como tal, fíjense cómo se ve la mucosa hemorrágica en la gran presencia de coágulos. O sea, acá tenemos, ¿verdad?, estos cuadros de cistitis que normalmente eh, se provocan de manera secundaria de esta colonización, ¿verdad? Porque tenemos otros problemas que lo favorecen. Bien, jóvenes, les dejé esto, como salió relativamente cortito. Si le subo cardíaco mañana, entra cardíaco. Y si no, bueno, solo estas dos clases, ¿ya? Y sí o sí cardíaco lo vamos a hablar después y reproductor vamos a tratar de acortarlo para poder pasarlo también en clase y tengan también ese contenido que eventualmente lo vamos a evaluar en el examen, pero también son tópicos que vamos a tener que ver. Y la verdad estoy entre si les paso reproductor o piel. Creo que piel también es relevante y la verdad es que el tema de las necropsias nos cortó porque perdimos 3 semanas. Entonces ahí hubo un problema y yo además no estuve muy bien como para subirles toda la semana una clase y así haber recuperado, pero bueno, lo siento. Espero mañana subirles la otra y darles tiempo para que puedan estudiar. Unos 30 piel y cardíaco, se los voy a subir, ¿verdad? Que sea la más cortita posible para que tengan tiempo a estudiarla y tengan tiempo de hacerme preguntas si hay algo que no se entendió de manera correcta. Bien, que tengan una buena tarde. Chao.